El viento fresco de octubre agitó las hojas doradas cuando el Mercedes plateado de Astrid Caldwell entró en la entrada de su casa de campo. Tardó unos segundos en darse cuenta de la presencia de un BMW rojo desconocido junto al coche de su marido. Tuvo un extraño presentimiento, pero se lo quitó de encima. El encargo de Chicago había terminado un día antes de lo previsto, algo habitual en el mundo editorial. Astrid esperaba sorprender a Brock con su regreso anticipado. Durante los últimos 6 meses habían estado en dimensiones diferentes, él siempre en sus restaurantes y ella inmersa en su revista. Este fin de semana podría ser la oportunidad de recuperar la intimidad. La puerta principal estaba abierta. En el pasillo, Astrid vio un par de zapatos de mujer desconocidos, unos elegantes mocasines de Jimmy Choo. El corazón le dio un vuelco, pero su mente seguía negándose a encajar las piezas obvias del mosaico. ¿Podría tratarse de una reunión de negocios? Pero entonces, ¿por qué en una casa de campo y no en una oficina de la ciudad? De la sala de estar llegaban voces apagadas y risas femeninas, graves y aterciopeladas. Astrid se quedó helada en la puerta con las manos frías. Oyó que su marido murmuraba algo en respuesta, en aquel peculiar tono de voz que se había reservado para ella. El cuadro que se abrió ante sus ojos era como la escena de un melodrama barato. En su sofá gris claro, comprado durante su luna de miel en Milán, Brock tenía el brazo alrededor de una joven. La morena de piernas largas y vestido corto rojo estaba prácticamente sentada en su regazo, pasándole los dedos por el pelo. Se estaban besando, completamente absortos el uno en el otro. Astrid sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. La habitación nadaba ante sus ojos, pero se obligó a respirar hondo. 3 años de matrimonio, miles de desayunos juntos, planes de futuro, todo convertido en cenizas en cuestión de segundos. ¡Qué bien! Su voz sonó anormalmente tranquila. Brock y su compañera retrocedieron bruscamente el uno del otro. El rostro de su marido palideció y luego se cubrió de manchas rojas. Astrid, se suponía que estabas en Chicago, fue todo lo que pudo decir. Al parecer, tus cálculos eran erróneos. Astrid desvió la mirada hacia la morena, quien, para su crédito, no parecía particularmente avergonzada, más bien interesada, como un gato que se hubiera encontrado con un digno oponente. Sage Montgomery, se presentó la chica con una leve sonrisa, ajustándose el vestido. He oído hablar mucho de usted, señora Caldwell. Su revista es algo especial. Astrid sintió náuseas ante aquella falsa socialité. Espero que el sofá fuera lo bastante cómodo. Lo elegí con mucho cuidado. Brock se levantó de un salto, dando un paso hacia su mujer. Cariño, no es lo que crees. De verdad. Astrid enarcó una ceja. Creo que mi marido trajo una amante a nuestra casa mientras pensaba que yo estaba en otra ciudad. ¿Qué es exactamente lo que estoy malinterpretando, Brock? Sage se levantó, tirándose del vestido. Su seguridad en sí misma era casi admirable. Creo que todos debemos calmarnos y discutir la situación como adultos. ¿Discutir? Astrid se permitió una pequeña carcajada. ¿Qué sugiere exactamente que discutamos, señorita Montgomery? ¿Un calendario de visitas a mi casa? ¿O tal vez hacer un calendario de quién puede usar la cama conyugal y cuándo? A Astrid le ardían las entrañas, pero por fuera se mantenía extraordinariamente tranquila. Años de trabajo en el duro mundo del periodismo de lujo le habían enseñado a mantener la compostura en cualquier situación. Astrid, por favor. Brock comenzó, pero ella levantó una mano, deteniéndolo. No te molestes, os ahorraré a los dos tener que poner excusas. Se dio la vuelta y se dirigió hacia la salida, pero se detuvo en la misma puerta. Y sí, Sage, los zapatos son muy bonitos. Es una pena que sean de la colección del año pasado. Al entrar en el coche, Astrid no se permitió llorar. En su lugar marcó el número de su padre. «¿Papá? ¿Puedo ir?»
Thornton Caldwell contestó al instante, como si hubiera estado esperando esa llamada. Por supuesto, querida. ¿Pasa algo? Te lo diré cuando te vea. Le tembló la voz, pero se recompuso rápidamente. ¿Y papá? ¿Recuerdas cuando dijiste que Brock no era digno de mí? Recuerdo cada palabra. Tenías razón. Terminando la conversación, Astrid vio su reflejo en el espejo retrovisor. Maquillaje impecable, perfectamente peinada, ojos vacíos. De repente recordó cómo hacía un año Brock se había maravillado de su capacidad para estar siempre impecable. «Eres como una costosa figurita de porcelana», le había dicho. Bueno, era hora de demostrarle que dentro de esa figurita había acero. El coche se alejó, dejando atrás la casa donde habían muerto las últimas ilusiones de su matrimonio. Astrid lo sabía, ese día lo cambiaría todo, pero ni siquiera podía imaginar cuánto cambiaría la vida de todos los implicados en este drama en los meses venideros. La mansión de Thornton Caldwell recibió a Astrid con una calidez familiar y el olor de los libros antiguos. El ama de llaves, la señora Graves, que había trabajado en la casa durante los últimos 20 años, abrió la puerta y al vislumbrar el estado de la hija del propietario, se limitó a coger su abrigo en silencio. En otro momento, Astrid habría preguntado a la anciana por sus nietos gemelos, que hacía poco que habían empezado el primer curso. Pero hoy se limitó a asentir y se dirigió al estudio de su padre, la espaciosa habitación con paneles de roble oscuro donde Thornton pasaba la mayor parte del tiempo. Su padre estaba de pie junto a la ventana, alto y recto, tan impecablemente vestido como siempre. Sobre su escritorio había un número reciente del Wall Street Journal y una taza sin terminar de su café expreso favorito. Se volvió al oír pasos y su rostro cambió al ver el estado de su hija. «¿Whisky?», preguntó brevemente, dirigiéndose ya a la barra. «Doble». Astrid se hundió en el sillón de cuero, sintiendo que le temblaban las manos. Thornton puso el vaso delante de ella y se sentó frente a ella, doblando los dedos en una casa, un gesto que ella recordaba de su infancia. Significaba que su padre estaba totalmente concentrado en la conversación. «He pillado a Brock con otra mujer. En nuestra casa de campo». Bebió un sorbo de whisky, sintiendo que el alcohol le quemaba la garganta. Thornton se puso rígido. En el estudio reinaba un pesado silencio, solo roto por el tic-tac del antiguo reloj de pie, regalo de boda de la abuela de Astrid. «¿Qué ha pasado exactamente?». Su voz se calmó peligrosamente. Volvió pronto de un viaje de negocios. Sus coches estaban aparcados fuera de la casa. Entré y... Astrid sonrió sin gracia. Incluso se presentó. «Seig, es como si estuviéramos en una gala de sociedad». Thornton se levantó y entró a grandes zancadas en el estudio. Astrid observó a su padre, notando los nudillos blancos de los dedos que aferraban su vaso. 3 años. Apretó los dientes. «Le he confiado mi posesión más preciada». «Papá, no seas dramático. No soy una muñeca de porcelana». «No», se detuvo frente a ella. «Eres mi hija, y nadie se atreve...». No terminó la frase, sino que se acercó al escritorio y cogió el teléfono. «James, ven a verme. Es urgente». 20 minutos después, James Foster, el asistente personal de Thornton, un joven de mirada atenta y con un portapapeles bajo el brazo, entró en el despacho. «Encuéntreme al mejor investigador privado de la ciudad. El precio no tiene importancia». «¿Alguna petición en particular?». «Sí, que sea capaz de mantener la boca cerrada y que no le asuste el trabajo sucio». James tecleó algo rápidamente en una tableta. «Hay un Miles Sheffield, ex policía, ahora investigador privado. Su reputación es impecable. Ponte en contacto con él. Dile que venga hoy». Cuando James salió, Astrid sacudió la cabeza. «¿Y qué vas a hacer? Para empezar, averigua todo sobre tu marido, cada trato, cada movimiento, cada sucio secreto. ¿Y después?».
Thornton sonrió, como sonreía antes de apoderarse de otra empresa rival. Luego le damos una lección que no olvidará. Miles Sheffield apareció 2 horas más tarde, un hombre de mediana edad con un traje gris poco llamativo. Escuchó atentamente la situación, tomando notas de vez en cuando en un cuaderno andrajoso. ¿En qué está interesado exactamente? Todo, respondió Thornton. Sus negocios, sus finanzas, sus contactos, y esta mujer, ¿cómo se llama? Sage, le recordó Astrid. Sí, averigua todo sobre ella. Sheffield asintió. ¿Para cuándo necesitamos los primeros resultados? Ayer, cortó Thornton. Cuando el detective se marchó, Astrid se acercó a su padre. ¿Sabes qué es lo curioso? Podía intuir que algo iba mal, ¿verdad? Esas repentinas cenas de negocios, las extrañas llamadas telefónicas. Confiabas en él. Thornton le puso una mano en el hombro. No es culpa tuya. No, papá. Estaba ciega. Pero ahora se enderezó y había un brillo acerado en sus ojos. Ahora quiero que sienta lo que yo siento. Thornton miró a su hija con atención. Se vio reflejado en ella, la misma naturaleza calculadora, la misma capacidad para transformar el dolor en fría rabia. Lo haremos juntos, prometió, metódica y despiadadamente. Aquella tarde Thornton estaba sentado en su despacho estudiando los estados financieros del negocio de restauración de Brock. Astrid se había negado a volver a su casa y a la de su marido, y ahora dormía en su antigua habitación del piso de arriba. Sonó el teléfono. Era Sheffield. Señor Caldwell, ha llegado la información inicial. Creo que le interesará saber de algunas discrepancias en los estados financieros de los restaurantes del señor Hampton. Thornton sonrió. Adelante. En su dormitorio, Astrid yacía insomne, mirando al techo. El teléfono de su mesilla vibró. Otra llamada perdida de Brock. La 23ª del día. Cogió el teléfono y lo apagó. Mañana sería un nuevo día, y lo afrontaría con todas sus fuerzas. La redacción de la revista de moda Exquisite Style estaba en su habitual ajetreo matutino. Astrid dejó a un lado otra maqueta y miró el reloj. Las 11:30. Una taza de té verde con jazmín se enfriaba sobre la mesa. La luz del sol caía sobre una pila de revistas satinadas, creando un resplandor en las brillantes cubiertas. Cindy llamó a la puerta en voz baja. Brock está al teléfono otra vez. Dice que necesita hablar urgentemente. Astrid negó con la cabeza mientras seguía hojeando la maqueta. Dibujaba espirales en los márgenes, un hábito que había adquirido en los últimos días cuando necesitaba concentrarse. ¿A qué hora? A las 12 de esta mañana. Cindy se ajustó las gafas de montura fina. Dile que estoy en una reunión. El teléfono del escritorio vibró. Un mensaje de Brock. Sé que no estás en una reunión. Tenemos que hablar. Hoy mismo. Es importante. Astrid colgó el teléfono. En 3 años de matrimonio, había aprendido todas sus entonaciones, incluso en los mensajes de texto. Ahora estaba seguro de poder arreglarlo, como siempre hacía. Nuevo mensaje. He reservado en el Reno Blanco, nuestra casa, esta noche a las 7, por favor. El teléfono sonó de nuevo, esta vez el detective Sheffield. Buenos días, S.R.A. Caldwell. Tengo los primeros resultados. Astrid encendió el altavoz y se reclinó en su silla. Le escucho. El esquema es bastante simple. Algunos de los proveedores solo existen sobre el papel, dinero en efectivo en tránsito a través de ellos. Todo está limpio en los documentos, su marido está bien preparado. Además del pago incompleto de impuestos, subestiman los ingresos en un 30%. ¿Cómo de serio es esto? Si empiezas a indagar no puedes evitar problemas, pero por ahora parece una optimización fiscal ordinaria. Por lo visto, el señor Hampton no cree que las reglas se hayan hecho para él. Llamaron a la puerta y entró Thornton, impecable como siempre con su traje gris oscuro. Astrid le indicó con un gesto que se sentara.
En cuanto a la chica, continuó el detective, en realidad se conocieron en el restaurante de él. Ella trabajaba allí de camarera. Ahora hace papeles de cameo. Vive en un piso alquilado a las afueras de la ciudad. Gracias. Envía todo el papeleo a mi padre. Cuando terminó la llamada, Thornton sacó una carpeta de su maletín. Yo también tengo noticias. He comprado una participación mayoritaria en el White Stag. ¿El mismo restaurante? Así es. Se permitió una leve sonrisa. También adquirí las deudas de 3 proveedores importantes. Exigirán el pago inmediato mañana. ¿Seguro que es necesario? Absolutamente. Tu marido tiene que entender que algunas acciones tienen consecuencias. Aquella tarde, al salir de la redacción, Astrid vio el familiar Mercedes negro en la entrada. Brock estaba apoyado en el capó, alto, seguro de sí mismo, con un traje perfectamente entallado. Ella recordaba haber admirado esa foto una vez. Astrid se acercó a ella y ella percibió el aroma familiar de su perfume. Gracias por no salir por la puerta de atrás. ¿Qué quieres, Brock? Hablar. Solo hablar. Hizo una pausa. ¿Recuerdas nuestra primera cena en el White Stag? ¿Cómo te reíste de mi acento cuando intenté pedir vino en francés? Me acuerdo. ¿Y? Hice la misma reserva. Cenamos juntos. Sé que tengo la culpa. Sé que te hice daño, pero tenemos demasiado en común como para dejarlo así. ¿En común? Astrid cruzó los brazos sobre el pecho. Como tu nueva novia, o los esquemas fiscales. Ni siquiera se inmutó. Son negocios, cariño. Todo el mundo lo hace. Y Sage es un error, un estúpido error que no significa nada. ¿De verdad crees eso? ¿Que puedes disculparte y todo volverá a ser como antes? No. Se acercó un paso más. Pero sí creo que nos queremos lo suficiente como para intentar arreglar las cosas. ¿Amarnos? Ella sonrió amargamente. ¿Sabes qué es lo curioso? Realmente te amaba. Incluso cuando me di cuenta de las logias mezquinas, las llamadas extrañas, las reuniones tardías, me convencí de que eras diferente, que había algo real detrás de esa fachada de niño mimado. ¡Es real! Intentó cogerle la mano, pero ella se apartó. Astrid, escucha. No, escucha tú. Le miró a los ojos. Tú la trajiste a nuestra casa, al lugar que creamos juntos. ¿Y sabes qué es lo peor? Que ni siquiera entiendes por qué es tan imperdonable. Por cierto, se dio la vuelta ya en el taxi. He oído que el ciervo blanco tiene un nuevo dueño. Curiosa coincidencia, ¿verdad? Ella vislumbró el cambio en su rostro antes de cerrar de golpe la puerta del taxi. Y en su despacho, Thornton Caldwell disponía metódicamente los documentos, preparándose para dar el primer golpe, porque algunas lecciones se enseñan mejor con acciones, no con palabras. La recepción del abogado de familia Michael Groston respiraba comodidad y dinero. Las pesadas cortinas de terciopelo, los sillones de cuero y las luces tenues propiciaban una conversación pausada. Astrid pasó distraídamente el dedo por el borde de su taza de café expreso, escuchando la voz mesurada del abogado. Será mejor que congelen inmediatamente las cuentas conjuntas. Dada la situación, es una precaución razonable. Groston golpeó la mesa con el bolígrafo. He preparado toda la documentación necesaria. Solo necesito su firma. Astrid echó un vistazo a la impresionante pila de papeles. 3 años de matrimonio cabían en unas pocas frases legales. Un recuerdo le vino a la cabeza. Cómo Brock y ella habían abierto su primera cuenta conjunta. Él había bromeado entonces diciendo que era más serio que una proposición de matrimonio. Un momento. Sacó el teléfono y marcó el número de su padre. Hecho. La voz de Thornton sonó satisfecha. Acabo de comprar las últimas acciones. Puedes proceder. Astrid estampó la primera firma, luego la segunda, la tercera. Cada trazo del bolígrafo era como cortar un trozo de una vida pasada. ¿Y ahora qué? Miró al abogado. Ahora viene la parte más interesante. Gromov dobló los documentos en una carpeta.
Dada la existencia del acuerdo prenupcial y las pruebas de infidelidad reunidas, el proceso debería ir sobre ruedas. Pero... Pero esta noche hay un acto benéfico en la ópera. Ambos están invitados como fideicomisarios, y os recomiendo encarecidamente que aparezcáis allí. Astrid asintió. No tenía intención de perderse el evento. La recaudación anual de fondos era uno de los acontecimientos sociales más importantes de la ciudad. Aquella noche, de pie frente al espejo del dormitorio de la casa de sus padres, examinó meticulosamente su reflejo. El vestido negro hasta el suelo realzaba su figura, las esmeraldas de sus orejas, regalo de su padre, hacían resaltar sus ojos. Ni rastro de confusión o tristeza, solo fría perfección. El teatro de la ópera les recibió a ellos y a su padre con la suave luz de las arañas de cristal y los sonidos de un cuarteto de cuerda. Thornton, impecable con su smoking, llevaba a su hija bajo el brazo, saludando con la cabeza a los conocidos. Brock apareció media hora después. Astrid lo vislumbró de reojo mientras hablaba con un grupo de inversores, derrochando su encanto habitual. Sage, con un vestido rojo demasiado revelador para un evento así, se mantenía cerca de él. «Increíble», dijo Astrid entre dientes, dando un sorbo a su champán. «Ni siquiera intenta disimular». «Exacto», susurró Thornton, «que todo el mundo vea su verdadera cara». Durante toda la velada evitó metódicamente a su marido, moviéndose entre los grupos de invitados con afilada elegancia. Una breve conversación sobre una nueva obra aquí, una discusión sobre proyectos benéficos allá. Cuando Brock intentaba acercarse, era como si ella estuviera en el otro extremo de la sala. El desenlace llegó durante el intermedio. Sage, claramente achispada, interceptó a Astrid en la puerta del baño de señoras. «¿Sabes?», se estiró con una sonrisa falsa. «Podrías haberlo dejado estar. ¿Por qué aferrarse a lo que ya está perdido?». Astrid la miró fríamente. «Cariño, si crees que me aferro a un hombre que trae una amante a nuestra casa, no me conoces bien». «Oh, sé lo suficiente». Sage se acercó un paso más. «Sé cómo se quejaba de tu frialdad, de tu perpetuo ajetreo». «¿En serio?». Astrid se permitió una leve sonrisa. «¿Qué más te dijo?». «Como el hecho de que todos sus restaurantes funcionan con mis contactos. O que la mitad de sus proveedores solo existen sobre el papel». Sage palideció. En ese momento, Brock se acercó a ellas. «Señoritas». Su voz sonaba tensa. «¿Quizá aquí no?». «¿Por qué no aquí?». Astrid se volvió hacia él. «Por cierto, cariño, ¿has recibido ya el aviso del banco sobre la congelación de las cuentas?». Vio que le temblaba la cara. Así que la había recibido. «Astrid, esto es demasiado». «¿Demasiado?». Ella se rió. «No, cariño, es solo el principio». Dándose la vuelta, se dirigió al auditorio donde comenzaba el segundo acto de la ópera. La voz indignada de Sage se oyó detrás de ella, pero Astrid ni siquiera se volvió. Más tarde, sentada en el palco y mirando el escenario, pensó en lo rápido que podía cambiar la vida. Hace apenas un mes, Brock y ella habían estado sentados aquí juntos, discutiendo planes para el futuro. Y ahora, ¿estás bien?, preguntó Thornton en voz baja. «Más que bien», respondió ella, enderezando la espalda. «Sabes, papá, tenías razón. Algunas lecciones se enseñan mejor con la acción». Y abajo, en el parterre, Brock frotaba nervioso su teléfono, leyendo mensajes del banco y de los acreedores. La tormenta que él mismo había provocado empezaba a cobrar fuerza. El despacho de Thornton parecía especialmente imponente en el crepúsculo. Astrid miraba las fotografías antiguas de las paredes mientras su padre estudiaba el expediente que el detective Sheffield le había entregado hacía una hora. Los leños crepitaban en la chimenea, llenando la habitación de calidez y confort. Antes de ser Sage Montgomery, era Sarah Miller. Sheffield colocó varias fotos sobre la mesa.
Se cambió el nombre después de una historia desagradable en Los Ángeles. Trabajaba de camarera en un restaurante de alta cocina. Llevaba a cabo una estafa con las tarjetas de crédito de los clientes. Se silenció, pero seguía ahí. Después de eso, me mudé aquí. Empecé mi carrera como actriz. Hasta ahora solo papeles episódicos en series de televisión y anuncios. Thornton golpeó la mesa con los dedos pensativo. ¿Y los negocios de Brock? ¿Cómo van las cosas con sus restaurantes? La situación con los restaurantes es interesante. Sheffield sacó la siguiente carpeta. Los ingresos han estado cayendo durante los últimos 3 meses. 2 proveedores importantes han presentado demandas de ejecución hipotecaria, y Hacienda ha iniciado una auditoría no programada. ¿Por qué no me enteré de esto antes? Astrid frunció el ceño. Porque tu marido es un maestro a la hora de crear la apariencia de prosperidad. Thornton cogió uno de los documentos. Verás, pedir préstamos a un banco para saldar deudas en otro, la clásica estafa piramidal, estaba destinado a colapsar tarde o temprano. ¿Y qué sugieres? Thornton se levantó y se acercó a un mapa antiguo de la ciudad que había en la pared. En él estaban marcados todos los restaurantes de Brock, puntos rojos en barrios de lujo. El plan es sencillo. 1. Ya hemos comprado las deudas de los principales proveedores. Mañana se declararán en quiebra al mismo tiempo. 2. He acordado con el banco la amortización anticipada del préstamo. 3. Vamos a comprar los locales donde están sus restaurantes. ¿Por qué los locales? Para subir el alquiler. Legalmente, pero con dolor, sonrió Thornton. Y cuando su situación financiera se tambalee, le ofreceremos comprarle su parte del negocio. Por el precio mínimo, claro. Sheffield tosió. Hay algo más. He revisado los contratos con los proveedores. Hay sobreprecios por todas partes, y la diferencia se está cobrando a través de empresas fantasma. Es un esquema clásico de evasión fiscal. ¿Crees que sabrá de dónde viene el viento? Preguntó Astrid. Lo hará, asintió Thornton, pero será demasiado tarde. En ese momento, el teléfono de Astrid zumbó. Un mensaje de Brock. Tenemos que hablar. Es urgente. No se trata de nosotros, sino de negocios. Empiezo a entenderlo, comentó Thornton, echando un vistazo a la pantalla del teléfono de su hija. Así que la fase 1 del plan está funcionando. ¿Y Sage? Astrid se volvió hacia las fotos. Envié la información sobre sus antecedentes a la policía de Los Ángeles, respondió Sheffield. Se mostraron muy interesados. Resulta que no han cerrado el caso, solo han aparcado la investigación. Thornton se sentó en su escritorio y empezó a firmar documentos. Mañana va a ser un día duro para su marido. Todas las demandas se presentarán al mismo tiempo. Y pasado mañana habrá un artículo en la prensa sobre los problemas financieros de sus restaurantes. ¿Planeaste todo a propósito para esos días? Por supuesto. El viernes tiene una presentación de su nuevo restaurante ante los inversores. ¿Te imaginas su reacción ante la noticia de una posible quiebra? Astrid miró a su padre con admiración involuntaria. Sabía que era despiadado en los negocios, pero solo ahora apreciaba de verdad su pensamiento estratégico. ¿Y si intenta salvar el negocio? ¿Buscar nuevos inversores? No lo hará, respondió Thornton con seguridad. Ya he hablado con todos los actores clave del mercado. Nadie hará negocios con él. Cuando el detective se marchó, Astrid se asomó a la ventana. En algún lugar de la ciudad, Brock probablemente ya estaba recibiendo las primeras llamadas ansiosas de los abogados. Empezaba una nueva tanda, y las piezas estaban dispuestas a la perfección. ¿Sabes cuál es la mejor parte?, dijo sin volverse. Es un restaurador muy bueno después de todo, solo que está demasiado acostumbrado a la idea de que todo se soluciona con dinero y contactos. Por eso esta lección será especialmente dolorosa, replicó Thornton mientras ponía su última firma. El caos reinaba en el restaurante principal de Brock, el Golden Crown.
El chef Raymond, conocido por su temperamento explosivo, daba vueltas por la cocina agitando un teléfono móvil. «Señor Hampton, es un desastre. Marine Supply ha cancelado el contrato, sin previo aviso. Esta noche tenemos un banquete para 50 personas y no hay marisco». En su elegante despacho, Astrid revisaba su correo matutino cuando recibió un mensaje de Priscilla. Un mensaje de Priscilla Rutledge, la crítica gastronómica más influyente de la ciudad. «Querida, debo decir que la última cena en tu antiguo restaurante fue terrible. La langosta demasiado hecha, el risotto demasiado salado. Ya he empezado a escribir mi crítica. Estoy segura de que hará reflexionar a mucha gente». Astrid colgó el teléfono y se ajustó distraídamente los pendientes de perlas que su padre le había regalado por su 30º cumpleaños. Hacía 3 años, ella misma había presentado Brock a Priscilla. Por aquel entonces, su recomendación le había abierto las puertas de la alta sociedad del negocio de la restauración. Sonó el teléfono. Era Beatrice Montgomery, esposa del propietario de la mayor inmobiliaria de la ciudad. «Astrid, cariño, no te lo vas a creer. Tu reemplazo acaba de montar todo un espectáculo. Llamó a Harrison, exigiendo mantener el contrato de arrendamiento del nuevo restaurante». «¿Y cómo fue eso?». Astrid se levantó de la mesa y se acercó a la ventana panorámica, mirando hacia el ajetreo y el bullicio de la ciudad de abajo. «Oh, fue algo». Gritó que Brock había puesto lo último del dinero, que ya habían pedido 1 millón en equipamiento. Intentó presionar viejas conexiones. Harrison estaba furioso. Dijo que no hacía negocios con gente que no podía mantener su palabra. «No pensé que se atrevería a llamarme directamente». «En pánico, querida. Probablemente siente que el suelo se le escapa bajo los pies. Por cierto, se lo conté a Meredith. Ya sabes lo rápido que difunde las noticias». Thornton entró en el despacho, impecable como siempre con un traje de 3 piezas. Astrid comprendió, por su mirada complacida, que había ocurrido algo importante. «Se han cancelado los contratos de 3 grandes proveedores», informó, acomodándose en un sillón de cuero. «Compré sus deudas hace 1 semana, y eso es solo el principio». «¿En cuánto tiempo encontrará otros nuevos?». «Ninguna». Thornton sacó una carpeta de su maletín. «He hablado con todos los actores clave del mercado. La reputación es algo frágil, sobre todo cuando se trata de facturas impagadas y compromisos incumplidos». El teléfono volvió a sonar. Esta vez Catherine Hollingsworth, la columnista de Sociedad. «Astrid, Noticias de la Riviera. Tu sustituta ha provocado un escándalo allí». Gritó al gerente, exigió una habitación VIP, y cuando no se la dieron, empezó a hacer amenazas. Brock intentó calmarla, pero estaba fuera de control. ¿Qué pasó exactamente? Le negaron la reserva. Ella tal vez insinuó a algunos de los recepcionistas que conocía sobre su pasado. Ahora los establecimientos decentes están cerrados para ella. A última hora de la tarde, parecía que otros 2 restaurantes de Brock habían cancelado eventos por problemas de suministro. Sage llamó a todos sus conocidos, intentando encontrar nuevos proveedores, pero fue cortésmente rechazada en todas partes. «Le ha entrado el pánico», comentó Thornton, echando un vistazo al informe del detective. «Teme perder su lugar bajo el sol. En cuanto el negocio empiece a hundirse, ella será la primera en desaparecer». Por la noche llegó un mensaje de Brock. «Es tu padre, ¿verdad? Está tratando de destruir todo lo que he construido a lo largo de los años. Hablemos, por el bien de todo lo que hay entre nosotros». Astrid no respondió. En su lugar, marcó el número de Ethan Blackwood, jefe de la Asociación de Restauradores. «¿Ethan? ¿Recuerdas nuestra conversación sobre la competencia desleal?». «Por supuesto. Creo que es hora de celebrar una reunión extraordinaria del Consejo». «Exacto. Tengo algunos documentos interesantes sobre algunas irregularidades». El plan funcionaba como un reloj. Cada llamada,
Cada reunión acercaba el momento en que el imperio de Brock comenzaría a desmoronarse, y lo más importante, todo parecía completamente legítimo. Nunca me había dado cuenta de que las conexiones sociales pudieran ser un arma tan poderosa, comentó Astrid mirando la ciudad de noche. Ese es su principal error, replicó Thornton. Siempre subestimó el poder de la reputación y las relaciones personales. Creía que el dinero lo solucionaba todo. Al día siguiente, todos los restaurantes importantes de la ciudad recibieron una directiva tácita. Sage Montgomery, persona non grata. La guerra no había hecho más que empezar. A las 9 de la mañana, la comedida vida de la oficina principal de la cadena de restaurantes se vio alterada por la aparición de los alguaciles. Trajes estrictos, carpetas de archivos y expresiones faciales pétreas traían consigo una sensación de inevitabilidad del colapso. Exigimos el pago inmediato de los atrasos, anunció secamente el alguacil principal, colocando una pila de papeles sobre la mesa. El importe total asciende a 4.600.000. Plazo 48 horas. Astrid se enteró cuando su ayudante le trajo el café de la mañana. El despacho del señor Hampton es un caos total, informó, disponiendo pastas frescas sobre la mesa. Dicen que todos los teléfonos no paran de sonar con llamadas de acreedores. Se sentó en su despacho, pasando distraídamente el dedo por el borde de su taza. En su interior se debatían sentimientos contradictorios. La satisfacción de que el plan funcionara y el extraño vacío de darse cuenta de lo irreversible de lo que estaba ocurriendo. La llamada de su padre interrumpió sus cavilaciones. Todo ha ido exactamente según lo previsto. Thornton podía oír las notas de satisfacción en su voz. Los prestamistas están actuando al mismo tiempo. No hay ninguna posibilidad de que consiga esa cantidad de dinero en 2 días. ¿Y si encuentra inversores? Imposible. He hablado personalmente con todos los actores importantes del mercado. Nadie se metería con un barco que se hunde. El teléfono volvió a sonar y el nombre de Sage apareció en la pantalla. Astrid se quedó mirando la pantalla parpadeante durante unos segundos, luchando contra el impulso de cortar la llamada. ¿Qué necesitas? Su voz sonaba firme, aunque su corazón latía con fuerza. Basta, sonó Sage con un pánico mal disimulado en la voz. Lo que está haciendo tu padre es una locura. Está destruyendo años de trabajo. Eso es gracioso viniendo de ti, sobre todo teniendo en cuenta que sabías que yo existía cuando empezaste tu aventura con mi marido. No lo entiendes. Brock tenía tantos planes. Una nueva cadena de restaurantes, expansión de negocios. Y ahora no tiene nada. Astrid se permitió una leve sonrisa. Incluyéndote a ti, supongo. El silencio en el auricular fue más elocuente que cualquier respuesta. Por la noche, el detective envió fotos. Sage cargando apresuradamente sus maletas en un taxi. En la última imagen, miraba por encima del hombro, como si temiera una persecución. Previsible, comentó Thornton, mirando las fotos. Nunca iba a ahogarse con él. Unos pasos pesados en el pasillo les hicieron volverse. Brock había entrado en el despacho. Su aspecto, habitualmente impecable, había sido sustituido por un desaliño casi caricaturesco. ¿Tienes idea de lo que estás haciendo? Miró fijamente a Thornton con los ojos enrojecidos. 10 años de trabajo, 10 años para construir esto. Siéntate. Thornton señaló una silla. Hablemos como adultos. ¿Sobre qué? Sobre lo metódicamente que has estado destruyendo mi negocio. De cómo has puesto a todo el mundo en mi contra. No, sobre cómo traicionaste a mi hija. La voz de Thornton se volvió más áspera. Sobre cómo trajiste a tu amante a la casa que te regalé para tu boda. ¿Creíste que te saldrías con la tuya? Brock se hundió pesadamente en su silla. Sus manos, que normalmente sostenían con confianza una copa de vino o firmaban contratos, ahora temblaban finamente. ¿Cuánto? Su voz sonaba apagada. ¿Qué exactamente?
tu precio. Dilo. Ese es el problema, Brock. Thornton sacudió la cabeza. Estás acostumbrado a resolverlo todo con dinero, pero hay cosas que no se pueden comprar. El honor, la dignidad, la lealtad. Se ha ido, dijo Brock de repente, la amargura cortando su voz. Sage hizo las maletas y desapareció. Ni siquiera se despidió. Astrid observó a su marido, notando cómo había cambiado su rostro. ¿Dónde estaba ahora la sonrisa arrogante que solía encandilar a los inversores? ¿Dónde estaba la elegancia desenfadada que volvía locas a las camareras? Sonó el teléfono cortando el silencio. El banco principal había congelado todas las cuentas de la empresa. A continuación llegó un mensaje. 3 restaurantes no abrirían esta noche por falta de comida. Tienes una opción, se levantó Thornton. Véndeme la participación mayoritaria a un precio justo, o lo pierdes todo. Brock desvió la mirada hacia Astrid. ¿Ha sido idea tuya? No. Negó con la cabeza, sintiéndose extrañamente ligera. Simplemente dejé que el destino me hiciera justicia. Cuando la puerta se cerró tras Brock, Thornton sacó una botella de whisky de coleccionista. ¿Por una lección que nunca olvidará? Por un nuevo comienzo, respondió Astrid, cogiendo el vaso y mirando por la ventana, donde el crepúsculo vespertino se iba espesando, cubriendo la ciudad con un suave manto de oscuridad. 3 días después, los periódicos de la ciudad estaban llenos de titulares sobre el hundimiento de uno de los imperios de restaurantes más exitosos, y nadie lo relacionaba con el drama personal del propietario. Al fin y al cabo, solo eran negocios, nada personal. La sala principal del restaurante Corona parecía inusualmente vacía. Manteles almidonados y cubiertos pulidos esperaban a los comensales que no vendrían. Después de un artículo mordaz en el Restaurant Review, habían cancelado todas las reservas con una semana de antelación. Brock estaba sentado tras la barra, examinando un vaso de whisky. Su camisa, normalmente perfectamente planchada, estaba arrugada y se le veía la barba incipiente en la barbilla. Delante de él había una pila de papeles, estados financieros, reclamaciones de acreedores, avisos de proveedores. El teléfono volvió a vibrar. Otro rechazo de un posible inversor. En los últimos 3 días había llamado a todos sus conocidos. Algunos se disculparon amablemente, otros simplemente no cogieron el teléfono. Fue entonces cuando entró la camarera. «Señor Hampton, hay un...» «No se preocupe, los alguaciles están aquí otra vez». Se terminó el whisky de un trago y sacó el teléfono. Le temblaban los dedos al marcar el número de Astrid. «Al habla». Su voz sonaba fría y distante. «Tenemos que hablar, es importante». «¿Sobre qué? ¿Sobre cómo arruinaste nuestro matrimonio? ¿O sobre cómo estás perdiendo tu negocio? Astrid, sé que tengo la culpa, pero lo que está haciendo tu padre no solo me destruirá a mí. Docenas de personas perderán sus trabajos. ¿Es eso lo que quieres?» El silencio se hizo en el auricular. «Reúnete conmigo». Una nota suplicante apareció en su voz. «Una conversación. Por el bien de todo lo que hay entre nosotros». «De acuerdo», respondió ella tras una pausa. «Dentro de 1 hora en el Atrium». El restaurante Atrium estaba situado en la última planta del centro de negocios. Astrid eligió una mesa junto a la ventana panorámica que daba a la ciudad. Llegó temprano a propósito para tener tiempo de ordenar sus pensamientos. Brock se presentó exactamente a la hora acordada. A pesar de su evidente cansancio, aún conservaba rastros de su antiguo brillo. «Gracias por venir», se sentó frente a mí. «Tienes 10 minutos. Puedo compensarte, devolverte tu parte del negocio, hacerte copropietario. Podemos empezar de nuevo. ¿De verdad crees que esto es por dinero?» «No, pero...» Se pasó la mano por la cara. «Te quiero. Siempre te he querido. Lo que le pasó a Sage...» «No digas su nombre». Astrid levantó una mano. «¿Sabes qué es lo gracioso? Realmente creía en ti.
en nuestro matrimonio, en nuestro futuro. Todavía podría ser. Solo habla con tu padre. Pídele que pare. ¿Para qué? ¿Para que puedas seguir con tu vida como antes? ¿Engañarme? ¿Engañarme? En ese momento sonó el teléfono de Brock. Se puso pálido mientras miraba la pantalla. El banco va a cerrar la línea de crédito, susurró. Se acabó. No, Brock. Es un nuevo comienzo, pero no para ti. Ella se levantó, dejándolo solo en la mesa. Su padre la esperaba en el vestíbulo. ¿Cómo te fue? Tal como predijiste, intentó regatear. Thornton sonrió. Ahora mira esto. Sacó su teléfono y marcó un número. Empieza. Una hora más tarde, todas las cuentas de la cadena de restaurantes estaban congeladas. Por la noche, los 3 principales restaurantes anunciaron su cierre, y a la mañana siguiente, los periódicos publicaron un artículo sobre el fraude financiero en la empresa de Brockhampton. «¿Sabes?», dijo Astrid, mirando por la ventana del estudio de su padre la ciudad nocturna, «nunca pensé que la venganza pudiera traer tanta devastación». «No es venganza, querida», replicó Thornton sirviéndoles whisky. «Es justicia». Y en el vacío restaurante Crown, Brock estaba sentado en la oscuridad, mirando el último aviso de quiebra. El imperio que había pasado 10 años construyendo se había derrumbado en cuestión de días. Y lo peor era que sabía que se lo merecía. El despacho de abogados Brooks y Asociados respiraba cuero caro y poder. Astrid estaba sentada en la espaciosa sala de reuniones, observando cómo Brock estampaba la última firma en los papeles del divorcio. Las manos le temblaban débilmente, varias noches sin dormir y el estrés de las últimas semanas habían dejado huella. Todos los bienes se dividirán según el acuerdo prenupcial, expuso metódicamente el abogado en los papeles. Dadas las pruebas de adulterio, el tribunal ha accedido a las pretensiones de la señora Hampton en su totalidad. Brock guardó silencio. Había envejecido 10 años en el último mes. El otrora exitoso restaurador se había convertido en una sombra de sí mismo. El traje arrugado ya no le sentaba tan impecablemente, la condena de un hombre que lo había perdido todo a sus ojos. Su padre la esperaba en el vestíbulo. ¿Lista? Thornton miró a su hija detenidamente. Sí, ni siquiera discutió. Creo que se ha dado cuenta de que se acabó. Esa tarde el detective Sheffield envió el último informe. Sage fue vista en el aeropuerto con Christopher Reynolds, propietario de una cadena hotelera. Volaban en primera clase a Europa. ¡Qué predecible!, comentó Thornton, mirando las fotos. Encontró una nueva víctima. Siempre ha sido una cazafortunas. Astrid negó con la cabeza. Es solo que Brock estaba demasiado cegado para verlo. Al día siguiente, la columna de Sociedad estaba salpicada de titulares sobre el hundimiento del otrora exitoso restaurador. El imperio de los Hamptons, historia del ascenso y la caída, cómo perderlo todo en un mes, negocios y traición, el coste del error. En un café de moda, donde estaba reunida toda la alta sociedad, solo hablaban de los últimos acontecimientos. ¿Lo has oído? Está vendiendo su ático. Priscilla Rutledge se inclinó hacia sus amigas. Dicen que el banco exige el pago de la hipoteca. Y que su... ¿cómo se llama? ¿Actriz? Ya se ha ido a Europa con Reynolds, intervino Beatrice Montgomery. ¿Pero qué clase de actriz es? Una extra en una extra, como mucho. ¿Qué quiere? Siempre buscan donde está más hondo, resopló Catherine Hollingsworth. Pobre Astrid, menos mal que se dio cuenta a tiempo. Astrid escuchaba estas conversaciones con una extraña sensación de desapego. Solo un mes. Hacía un mes, estas mismas personas habían sonreído congraciadamente a Brock, admirando su éxito, pidiendo mesa en sus restaurantes. Aquella noche se encontró con Brock en la puerta de su antiguo restaurante. Se quedó mirando el letrero apagado. «Sabes», dijo sin darse la vuelta, «realmente te quería.
Solo perdí la cabeza con el éxito. ¿Y ahora? Y ahora no me queda nada. Ni siquiera Sage. Sonrió amargamente. Ni siquiera dejó una nota. Simplemente desapareció en cuanto olió problemas. ¿Realmente pensabas que estaba contigo por amor? No lo pensé en absoluto. Se volvió hacia ella. Estaba demasiado ocupado interpretando el papel de un restaurador de éxito, y perdí lo más preciado que tenía. Astrid miró en silencio al hombre que una vez había amado. Ya no quedaba nada en él del hombre carismático y seguro de sí mismo con el que se había casado. «Adiós, Brock». Se dio la vuelta y se dirigió al coche. «Astrid», gritó. «Ia, lo siento, realmente lo siento». Ella no respondió. ¿Qué había que decir? Había un vaso de whisky y noticias esperándola en la oficina de su padre. El último restaurante de Brock había cerrado hoy. ¿A una nueva vida?, Thornton ofreció. «Por las lecciones que estamos aprendiendo», respondió Astrid, contemplando la ciudad nocturna. Y en algún lugar de los cielos del Atlántico, Sage ya estaba haciendo planes para un nuevo compañero, sin pensar siquiera en el hombre al que había utilizado y abandonado. Al fin y al cabo, para ella no era más que otro episodio en la búsqueda de una vida mejor. La redacción de la revista se había trasladado a una nueva oficina, una planta entera en una torre de cristal en el centro de negocios de la ciudad. Astrid estaba de pie junto a la ventana panorámica de su despacho, contemplando las vistas. Tras su divorcio, la revista se había convertido en una de las publicaciones más influyentes de la ciudad. La maqueta del nuevo número está lista. Su nueva ayudante, Abigail, colocó la carpeta sobre su mesa. Además, el señor Cavendish me ha pedido un recordatorio sobre la cena de esta noche. Astrid sonrió. Sebastian Cavendish había entrado en su vida hacía 2 meses en un acto benéfico. Propietario de una editorial, era todo lo contrario a Brock. Tranquilo, inteligente y con un sutil sentido del humor. Aquella tarde, en el despacho de Thornton, hablaron de las últimas noticias. ¿Sabes dónde está ahora tu exmarido? El padre miró a su hija pensativo. Trabajando como chef en Legrand. Nathaniel Woodworth le acogió. ¿Nathaniel? Astrid enarcó una ceja, sorprendida. Al parecer, a Brock aún le quedan algunos amigos leales, aunque, por lo que me cuentan mis fuentes, no está precisamente contento con su nuevo puesto. Sigue intentando mandar, haciéndose el dueño del restaurante. Los viejos hábitos son difíciles de erradicar. No me extraña, negó Astrid con la cabeza. Siempre le ha gustado ser el centro de atención. Es que cocinar es demasiado mundana. Exacto. Nuestro niño mimado aún no asimila la pérdida de su imperio. En ese momento, Sebastian entró en el despacho con una carpeta de documentos. El contrato de fusión está listo. Colocó los papeles sobre el escritorio. Solo falta firmarlo. Thornton le miró atentamente. ¿Y cuáles son sus planes tras la fusión de las empresas? Para empezar, una luna de miel en la Toscana. Sebastian cogió la mano de Astrid. Sus ojos brillaban de calidez. Si su hija acepta convertirse en mi esposa. Astrid sintió que se le helaba el corazón. En su mirada vio algo que Brock nunca había tenido, auténtica devoción y fiabilidad. Sí, respondió ella con sencillez. Esa noche, en el restaurante Legrand, Brock estaba en la cocina dando instrucciones al personal. Se movía con confianza, sabía cocinar de verdad, pero en sus ojos había una irritación mal disimulada. Su túnica blanca de cocinero parecía una camisa de fuerza después de sus caros trajes. «Excelente risotto, Brock», le dio Nathaniel a su amigo una palmada en el hombro. «Eres un verdadero maestro». «Sí, claro», sonrió Brock tenso. Todavía le atormentaba que, en lugar de dirigir su propia cadena de restaurantes, se viera obligado a trabajar en la cocina, aunque se tratara de un establecimiento de prestigio. Era el final de otra velada en el prestigioso restaurante Legrand. Brock
Se quitó la túnica de cocinero, sintiendo la irritación habitual. Cada día en esta cocina le recordaba su imperio perdido. Colgó con cuidado la túnica, lo único que ahora hablaba de su estatus, cuando una figura familiar apareció en la entrada de servicio. Sage, con un vestido negro ajustado, perfectamente peinada, y la misma sonrisa que una vez le había dejado sin aliento. Estaba exactamente igual que el día en que se conocieron, como si el tiempo se hubiera detenido. «Hola, guapo». Su voz era suave, casi ronroneante. Incluso con un gorro de cocinero, estás increíble. Brock sintió que todo su interior se contraía. 6 meses. 6 malditos meses que había estado intentando olvidarla, convenciéndose de que ella no era más que un error que le había costado todo. «¿Qué estás haciendo aquí, Sage?» «¿No es obvio?» Ella se adentró en las profundidades de la cocina, sus tacones batiendo un claro ritmo sobre el suelo de baldosas. «Te he echado de menos, y me equivoqué al irme con Chris». «¿Te equivocaste?», sonrió amargamente. «Desapareciste sin decir una palabra cuando todo empezó a desmoronarse». Sage se acercó, olía a perfume caro y a peligro. «Tenía miedo. Ya me conoces. Estoy acostumbrada a una vida bonita, pero con Chris no era lo mismo. Él no es tú. ¿Y qué soy ahora, Sage? ¿Un chef en el restaurante de otro? ¿Un antiguo rey de la restauración?» Ella le puso una mano en el hombro y Brock sintió un calor familiar. Sigue siendo el mismo Brock Hampton, carismático, con talento, hecho para más, y podemos traerlo todo de vuelta. ¿Cómo? Mis restaurantes vendidos, mi reputación arruinada. Aún tienes contactos, viejos amigos, y lo más importante, aún me tienes a mí. Sus ojos se iluminaron con un fuego familiar. Solo tienes que dar el primer paso, como hacer una relación con Astrid. ¿Con Astrid? Brock dio un paso atrás, mirando fijamente a Sage. Por su mente pasaron recuerdos. La cara de su exmujer el día que los había pillado juntos, su fría mirada en el despacho de su padre. ¿Estás loco? Ella nunca... Es una mujer inteligente, Brock. Sage se agachó en el borde de la mesa de corte, apoyando el pie en la pierna. Y práctica. Si juegas bien tus cartas, una disculpa, remordimiento, una historia sobre cómo has cambiado. No conoces a Astrid. Conozco a la gente, sin embargo, sonrió, y había algo depredador en esa sonrisa. Todo el mundo quiere creer en un remordimiento genuino, especialmente alguien como ella, con su moral y su creencia en lo bueno de la gente. Brock se apoyó en la pared, sintiendo una extraña debilidad en las rodillas. Sage siempre tenía el don de encontrar las palabras adecuadas, de tocar las cuerdas correctas. ¿Y qué sugieres? Había rosas blancas en un jarrón alto sobre su escritorio. Astrid releyó la nota por tercera vez. «Perdona por todo. ¿Podemos hablar? Brock». La letra era tan desenfadada y confiada como antes. Lo recordaba firmando cheques en restaurantes como si el dinero no significara nada. Por la noche, cuando la oficina estaba vacía y solo la luz de la lámpara del escritorio creaba una acogedora penumbra, recibió una llamada de Lillian Foster, la sous chef de Le Grand. Astrid la había conocido en uno de los actos de recaudación de fondos previos a su divorcio. «¿Astrid? Perdona el retraso», sonó el teléfono con el ruido de platos y voces apagadas. Al parecer, Lillian llamaba directamente desde la cocina. «Estoy en la parte de atrás, 5 minutos entre pedidos. Escucha, está pasando algo». «¿Qué ha pasado?» «Ha vuelto». Lillian bajó la voz a un susurro. «Sage apareció ayer en la cocina como si nada. Llevaba un vestido negro de Chanel. Vi el mismo en el último número de tu revista. Va muy arreglada, impecable, y sabe cómo presentarse. Saludó a todo el mundo como si no hubiera estado allí desde hacía 6 meses. Astrid sintió que sus dedos agarraban con más fuerza el auricular del teléfono. «¿Qué, Brock?» «Esa es la parte interesante.
La voz de Lillian adquirió una nota ansiosa. Es como si hubiera vuelto a ser el de antes. Ya sabes, el mismo Brockhampton, seguro de sí mismo, engreído. Ayer incluso reprendió a nuestro proveedor por la calidad de las trufas. ¿Puedes creerlo? Él, que durante los últimos meses ha estado aceptando en silencio cualquier producto. Astrid se tapó los ojos. Las sienes empezaron a palpitarle. Eso no es todo, continuó Lillian. Pregunta constantemente por ti, sobre tu trabajo, tu vida personal. Ayer se pasó una hora preguntándole a nuestra anfitriona si era cierto que estaba saliendo con un editor. Y hoy la he oído instar a Brock a que te escriba. En ese momento se oyeron voces en el receptor. «Mierda, me están buscando. Mira, yo solo... Pensé que deberías saberlo. Está tramando algo, Astrid. Y definitivamente no es simple remordimiento». Una vez terminada la conversación, Astrid permaneció sentada largo rato, mirando las rosas blancas. Ahora todo encajaba, tanto la repentina aparición de las flores como la nota solicitando una reunión. Sacó el teléfono y marcó el número del detective Sheffield. «Necesito información completa sobre Sage Montgomery», dijo con claridad, como si estuviera dictando una orden. «Todo. ¿Dónde nació? ¿Dónde estudió? ¿Dónde trabajó? Me interesa especialmente el periodo anterior a su llegada a nuestra ciudad. Comprueba todos los nombres y alias posibles». «¿Es urgente?» «Mucho. También comprueba de nuevo sus conexiones en Los Ángeles. Algo me dice que allí encontraremos muchas cosas interesantes». Astrid colgó el teléfono y se acercó a la ventana. La ciudad nocturna centelleaba debajo, tan hermosa y peligrosa como la sonrisa de Sage. El juego volvía a empezar, pero ahora las reglas serían diferentes. La mañana comenzó con una llamada telefónica. El detective Sheffield habló deprisa, como si temiera perderse detalles importantes. «Señorita Caldwell, hizo bien en pedirme que indagara más. Esta mujer no es quien dice ser. Necesitamos una reunión ahora». Una hora más tarde, estaban sentados en el despacho de Astrid. Sheffield dejaba una pesada carpeta sobre el escritorio, y su rostro, habitualmente imperturbable, expresaba una mezcla de admiración profesional y disgusto. «Sage Montgomery es su tercer nombre», abrió la primera página del expediente. Al principio se llamaba Sandra Martin, luego pasó a ser Sarah Miller, y ahora... Cada ciudad tiene una nueva identidad, una nueva historia, pero el patrón es siempre el mismo. ¿Cuánto tiempo te llevó encontrar la conexión? 3 semanas de investigación intensiva. Tuve que buscar en todos los archivos, contactar con la policía de otros estados. Es lista, muy lista. Cubre sus huellas profesionalmente, pero hay un detalle que la ha defraudado: el modus operandi de los crímenes. El detective sacó fotos de varios restaurantes de Los Ángeles. En cada una tenía un aspecto elegante pero diferente. Rubia o morena, siempre con un maquillaje impecable y ropa cara. En Los Ángeles trabajaba de camarera en el Golden Lagoon, restaurante de primera, clientela muy adinerada. En 3 meses se ganó la confianza de la dirección, el acceso a una base de datos de clientes habituales. Tenía un cómplice en el banco, un tal Michael Torrenson. Él la ayudó a hacer transacciones a través de empresas fantasma. En 6 meses sacaron casi 1 millón de las tarjetas de los clientes más ricos. Pero el verdadero columpio empezó cuando conoció a James Rochester. El detective sacó la siguiente carpeta. Propietario de una cadena de restaurantes en la costa oeste. Rico, divorciado, le gustan las mujeres guapas. El blanco perfecto. Se convirtió en su amante, tuvo acceso a sus registros financieros. Y entonces, ¿y luego qué? Falsificó su firma en un contrato de préstamo. 5 millones de dólares, supuestamente para el desarrollo de negocios. El dinero pasó por 5 empresas diferentes, disueltas en el extranjero. Cuando la policía empezó a investigar, ella ya había desaparecido.
cambió su nombre, su apariencia, su ciudad. Y ahora está aquí con Brock. Sí, pero lo interesante es diferente. El caso sigue activo en Los Ángeles. Estaban muy interesados allí cuando empecé a hacer preguntas. Les impresionaron especialmente las fotos de vigilancia del restaurante de tu ex marido. Coinciden al 100%. Astrid se acercó a la ventana. Abajo bullía la vida de la ciudad. La gente se apresuraba a sus quehaceres, ajena al drama que se desarrollaba en aquel despacho. ¿Qué va a pasar ahora? La policía de Los Ángeles está de camino. Estarán aquí en 3 horas. La orden de detención está lista. Desde la ventanilla de su coche, Astrid vio cómo los policías sacaban a Sage del restaurante Le Grand. Incluso esposada, conseguía parecer elegante. Brock se quedó en la puerta, confuso y envejecido, como si hubiera vivido 10 años en un solo día. Al día siguiente, todos los periódicos estaban llenos de titulares. Detenido un estafador de la alta sociedad, estafador en un restaurante de lujo, historia de un solo engaño. Brock no se presentó a trabajar durante una semana. Cuando volvió, ya no era el chef engreído, sino un hombre roto que había perdido su última ilusión. «¿Sabes?», le dijo Astrid a su padre, mirando el anillo de compromiso de Sebastian. «Casi siento pena por él». «¿Casi?» «Sí, pero luego recuerdo que toda elección tiene consecuencias. Él hizo la suya». Y en algún lugar del avión que volaba hacia Los Ángeles, Sage Montgomery, alias Sarah Miller, pensaba en cómo las cosas no habían salido según lo planeado. Algo que no había tenido en cuenta era que la fragilidad exterior de Astrid escondía un carácter férreo, y que algunos errores del pasado tarde o temprano alcanzan incluso a los manipuladores más hábiles. La vida pone las cosas en su sitio. A veces solo hay que tener paciencia y esperar el momento adecuado. Un año después, la luz de la mañana inundaba el amplio despacho de la redactora jefe. Astrid estaba revisando la maqueta del número de aniversario de la revista cuando sus ojos se fijaron en el artículo sobre los mejores restaurantes de la ciudad. Los recuerdos le invadieron inesperadamente. Hacía exactamente un año, en este mismo despacho, el detective Sheffield había expuesto ante ella documentos sobre el pasado de Sage. ¿Cuánto había cambiado desde entonces? La revista bajo su dirección se había convertido en la publicación más influyente de la ciudad, su boda con Sebastian dentro de un mes, y la de su exmarido. Ayer vio por casualidad a Brock en el supermercado. Estaba de pie junto a una estantería de vinos, escudriñando las etiquetas, una vieja costumbre de sumiller. Seguía siendo alto, pero sin la postura que siempre le hacía destacar entre la multitud. Una chaqueta lisa en lugar de chaquetas de diseño, vaqueros desgastados en lugar de pantalones planchados. Recordó su primer encuentro, 5 años atrás. Brock acababa de abrir su primer restaurante. Joven, ambicioso, con esa sonrisa característica que hacía que a todas las mujeres se les cayeran las rodillas. Con qué seguridad se sostenía a sí mismo, con qué belleza hablaba de sus planes. «En 5 años tendré una cadena de los mejores restaurantes de la ciudad», decía, descorchando con elegancia una botella de vino de colección. «Sé lo que quiero y sé cómo conseguirlo». Y lo consiguió. Construyó un imperio, se forjó una reputación, se convirtió en una estrella de la restauración. Pero luego él mismo lo arruinó todo, por vanidad, por su costumbre de conseguir todo lo que quiere. Ahora trabaja como cocinero ordinario en un pequeño restaurante a las afueras de la ciudad. Cocina perfectamente, todo el mundo lo reconoce. Pero, ¿dónde ha ido a parar ese carisma, ese magnetismo con el que antes encandilaba a todos los que le rodeaban? El teléfono de la mesa sonó, recordando a Abigail la reunión con los diseñadores. Astrid miró la foto de compromiso de ella y Sebastian en el parque otoñal. No se parecía en nada a su primera boda. Había habido una gran celebración en el mejor restaurante de la ciudad. 300 invitados, fuegos artificiales sobre el río. «Me encanta esa foto». Sebastian apareció en la puerta del estudio.
Se te ve tan real ahí. Ella sonrió. Ahí estaba la principal diferencia. Con Brock siempre era como estar en el escenario. Gestos llamativos, bellas palabras, una fachada impecable. Con Sebastian podías ser tú mismo. ¿Has oído las noticias? Se encaramó al borde de la mesa. A Sage le cayeron 7 años, más una multa de 3 millones. Astrid asintió. Estaba siguiendo el proceso, hábito profesional de periodista. Sage había resistido hasta el final, había intentado encandilar al juez, al jurado, pero las pruebas eran irrefutables. ¿Sabes qué es lo curioso? Astrid se reclinó en su silla. Yo solía envidiarla, esa capacidad suya de ser diferente, de encandilar a todos a su alrededor, y ahora me doy cuenta de que no hay nada detrás, un vacío. Abigail se asomó al despacho. Los diseñadores están esperando en la sala de conferencias. Además, ha llegado el nuevo informe de ventas. La tirada ha subido un 30%. Astrid sonrió, la sonrisa afilada y segura de una mujer que sabía lo que valía. La misma sonrisa que Brock había llamado una vez. Vale Gigi. Es curioso que algunas cosas no cambien. Aquella noche, de pie junto a la ventana panorámica de su nuevo ático, pensó en las vicisitudes del destino. En algún lugar de la cárcel de mujeres, Sage debe de estar haciendo nuevos planes. En algún lugar de un pequeño restaurante, Brock está cocinando sus especialidades, probablemente todavía soñando con volver a su antigua gloria. Y ella, por fin siente que pertenece, sin máscaras, sin actuar, sin necesidad de ajustarse a las expectativas de nadie. ¿Por qué la melancolía? Sebastian la abrazó por detrás. Solo pensaba en lo extraña que es la vida, se apoyó en su hombro. A veces hay que perderlo todo para encontrar el presente. Al otro lado de la ventana, el atardecer se consumía, coloreando los rascacielos con tonos dorados. La ciudad vivía su vida, indiferente a los pequeños dramas humanos. Y en algún lugar de la redacción estaba la maqueta del nuevo número, donde Astrid Caldwell era nombrada una de las mujeres más influyentes del año. Astrid tropezó literalmente con él a la entrada de la cafetería. Brock, tan elegante como siempre, incluso vestido de paisano, la sujetó reflexivamente por el codo. Por un segundo ambos se quedaron inmóviles, atrapados en el recuerdo, igual que él la había sostenido la primera vez que se vieron, cuando ella había tropezado en las escaleras de su restaurante. Lo siento, Astrid fue la primera en romper el incómodo silencio. No estaba mirando. Es el destino. Una leve sonrisa rozó sus labios, pero sus ojos permanecieron serios. Hacía tiempo que quería hablar. Miró detenidamente a su ex marido. Algo había cambiado sutilmente en él. Había desaparecido la ostentosa seguridad en sí mismo, pero quedaba el carisma natural que siempre le había caracterizado. ¿Tomamos un café?, sugirió. ¿O prefieres cenar? Conozco un sitio estupendo cerca de aquí. Astrid dudó. Le vinieron a la mente todas sus cenas. Buenos restaurantes, vinos caros, su manera constante de encantar a los camareros. Pero ahora no había nada de esa ostentosa confianza en su mirada. Solo cansancio y algo parecido al remordimiento. De acuerdo, asintió ella. ¿A dónde vamos? Hay un restaurante italiano a la vuelta de la esquina. Nada lujoso, pero la pasta es estupenda. El pequeño restaurante era acogedor, con manteles rojos y blancos y velas en las mesas. Sin patetismo ni pretensiones, nada que ver con el estilo del viejo Brock. Qué raro, sonrió, estudiando el menú. Nunca te habría traído a un sitio así. No creí que fuera lo bastante prestigioso. La gente cambia. Sí, aunque a veces echo de menos aquellos tiempos, la certeza de tener el mundo entero a mis pies. El camarero trajo el vino, un sencillo Chianti casero. Brock olfateó el corcho por costumbre, pero se abstuvo de hacer comentarios. ¿Qué tal tu vida?, preguntó, sirviendo el vino en copas. Bien, la revista está prosperando, la boda en un mes. Lo sé,
Lo vi en las noticias. Bebió un sorbo. ¿Es... ¿Es un buen hombre? Sí. Honesto, fiable. Es fácil tratar con él. No como yo. Una sonrisa amarga le rozó los labios. Sabes, ahora me estoy dando cuenta de lo mal que lo he hecho. No solo con Sage, con todo. Me metí tanto en el papel de restaurador de éxito que olvidé lo principal. ¿Qué es lo más importante? Ser real. Contigo, conmigo mismo. La miró a los ojos. Te quería, Astrid. Te quería de verdad. Solo que... perdí la cabeza ante el éxito, la atención, las oportunidades. Ella se quedó en silencio, recordando su vida juntos. Brillante, brillante, como fuegos artificiales, e igual de efímera. ¿Y ahora? Preguntó por fin. ¿Te arrepientes? Todos los días. Pasó el dedo por el borde del vaso. ¿Sabes qué es lo curioso? En realidad me encanta cocinar. Siempre me ha gustado, pero pensé que no era suficiente. Necesitas estatus, reconocimiento, poder. ¿Y ahora? Y ahora solo cocino. ¿Y sabes qué? Por primera vez en mucho tiempo me siento tranquilo. Llegó la pasta, una pasta realmente excelente. Comieron en silencio, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. Quiero disculparme, dijo de repente. No para compensar nada, sé que es demasiado tarde. Es que te merecías algo mejor. Astrid miró al hombre que una vez había amado. Aún podía adivinar en él a aquel carismático restaurador, pero ahora solo formaba parte de su personalidad, no era una máscara. Te perdono, dijo con facilidad, casi sorprendida de lo sincero que sonaba. Sabes, tal vez así es como tenía que suceder, que cada uno encontrara su propio camino. Siempre has sido más sabio que yo, sonrió. ¿Recuerdas cómo solía llamarte mi chica lista de lengua afilada? Me acuerdo, y yo recuerdo cómo te enfadabas cuando te dirigían esa lengua afilada. Se rieron, por primera vez aquella noche de verdad, sin esfuerzo. Cuando la cena llegó a su fin, salieron. La ciudad nocturna resplandecía de luces, recordándoles los tiempos en que eran los reyes de esta vida nocturna. Adiós, Brock. Ella le tendió la mano. Adiós. Él sostuvo su palma entre las suyas por un segundo. Sé feliz. Te lo mereces. Caminó a casa, sintiéndose sorprendentemente ligera. Era como si la última pesadez hubiera caído de su alma. Cada uno tiene su propio camino. Ella siempre lo había sabido. Y a veces hay que dejar atrás el pasado para seguir adelante. Brock se quedó fuera del restaurante durante un largo rato, mirándola y pensando en lo extraña que era la vida. A veces lo pierdes todo para encontrar por fin tu verdadero yo. Un mes después, Astrid se puso delante del espejo con su vestido de novia, recordando cómo había empezado todo. Nada de celebraciones ostentosas para 500 personas, como la primera vez. Solo los más allegados, una acogedora casa de campo y un mar de rosas blancas, las flores favoritas de Sebastian. «Eres preciosa», apareció Thornton en la puerta. Las lágrimas brillaban en sus ojos, muy diferente a la primera boda. Recordó aquel día, el elegante vestido de un famoso diseñador, la multitud de invitados, los flashes de las cámaras. Brock había brillado como el novio, encantando a todos con su característica sonrisa. Se sentía como el centro de una exposición. Hoy era diferente. El vestido sencillo y elegante que Sebastian y ella habían elegido juntos. Nada de pompa, solo sinceridad en cada detalle. Ayer había visto por casualidad un anuncio. Brock iba a abrir un pequeño restaurante. No un lugar elegante en el centro de la ciudad como antes, sino un pequeño y acogedor local en el barrio antiguo. Cocina casera del chef, decía el cartel. Una elección tan diferente del viejo Brock. Sabes, se ajustó el velo, me alegro por él. Creo que por fin se ha encontrado a sí mismo. La gente cambia. Thornton se acercó. A veces necesitan perderlo todo para darse cuenta de quiénes son en realidad.
La revista de sociedad que había sobre el tocador estaba salpicada de titulares sobre la boda del año, su boda. Pero ahora no evocaba el mismo asombro que antes. Lo más importante era cómo se sentía cuando miraba a Sebastian, tranquila, segura de sí misma, realmente feliz. Fuera de la ventana, el día de verano bullía. En algún lugar de una cárcel de mujeres, Sage cumplía su condena, 5 años más antes de salir en libertad. Su historia era un cuento con moraleja para muchos, sobre cómo la ambición y el deseo de lujo pueden arruinar una vida. Brock había cambiado. No más fraude fiscal, no más tratar de parecer más grande de lo que es. Solo un chef con talento que por fin hace lo que le gusta. Dicen que su pequeño restaurante está siempre lleno de clientes. No vienen por el estatus del lugar, sino por sus especialidades. ¿Listo?, preguntó su padre tendiéndole la mano. Astrid se miró por última vez en el espejo. Desde allí se veía una mujer segura de sí misma que sabía lo que quería de la vida. Su lengua afilada seguía haciendo las delicias de los lectores de la revista, pero ahora había más sabiduría y menos veneno en ella. Más que eso, sonrió. En el jardín sonaba música ligera. Sebastian esperaba en el altar, tranquilo, fiable, real, sin espectáculo, sin máscaras, solo amor, puesto a prueba por el tiempo y la adversidad. Al pasar entre los invitados, se fijó en una cara conocida. Brock había acudido a la boda invitado por ella. Estaba sentado en la última fila, modesto y digno. Sus miradas se cruzaron por un momento y en sus ojos vio un sincero deseo de felicidad. La vida había puesto cada cosa en su sitio. Cada uno tenía lo que se merecía. Sage estaba pagando por sus maquinaciones. Brock había encontrado su vocación. Y ella, por fin había encontrado lo que siempre había soñado, el amor verdadero y la oportunidad de ser ella misma. «Te amo», susurró Sebastian mientras ella caminaba hacia el altar. Y había más verdad en esas palabras que en todos los pomposos discursos de su vida pasada. Al anochecer, cuando los invitados se hubieron marchado y las últimas velas se apagaron en el jardín, Astrid permaneció en la terraza, contemplando el cielo estrellado. En algún lugar, entre millones de luces, se escribía su historia de amor, traición, perdón y nuevos comienzos. Sebastian la abrazó por detrás y ella se apoyó en su hombro, sintiéndose completamente en paz. Todo encajaba en su sitio. Todo era como debía ser. Y las luces del atardecer se encendían en la ciudad, y en algún lugar entre ellas ardía el modesto letrero del nuevo restaurante de Brock, un símbolo de que todo el mundo podía empezar de nuevo si encontraba el valor para ser real.